Acá, miren, tenemos el hemisferio, el dominante, ¿verdad? Es el hemisferio cerebral izquierdo. El dominante, ¿verdad? Que el 95% de las personas somos diestros, justamente por ser dominante del hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces vemos que tiene tres caras, ¿verdad? La cara lateral, que es convexa, la cara medial, que es plana, ¿verdad? La cara basal o inferior, que es irregular, porque presenta una cara que es plana, ¿verdad? La cara orbitaria, y una cara que se encuentra entre el temporal y el occipital y presenta una concavidad, ¿verdad? Son sus caras. Entonces presenta tres caras. De ahí que decimos presenta un polo anterior o frontal, un polo posterior o occipital y un polo temporal, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien, entonces ahora sí. Los hemisferios cerebrales presentan unos surcos que son profundos y otros que no son no muy profundos. A esos que son profundos también se les llama cisuras, ¿ya? Entonces, para ello vamos a reconocer la primera, que es la primera en desarrollarse, valga la redundancia, ¿verdad? Y es la cisura lateral o de Silvio, ¿ok? Cisura lateral o de Silvio, color azul por si acaso, ¿ya? Por si acaso, azul, ¿ya? Después vamos a tener un surco central, un surco central. Un surco central también clásicamente conocido como el surco de Rolando, ¿verdad? Y es esta acá, miren, surco centrado de Rolando, es este, miren, acá está. El que viene y termina acá, surco centrado de Rolando. Entonces ponemos un alfiler rojo, acá ponemos otro alfiler rojo en los surcos, ¿ah? Entonces, sí, por acá vamos a poner otro, pues, ¿no? Otro, acá, ahí está. Surco central o de Rolando, ¿correcto? Ahora, y acá, como referencia, ubicamos una pequeña escotadura acá, miren, no sé si lo visualizan. Hay una pinza por ahí, me parece, para no taparlo con cuando se lo hace. La pinza, por favor. Perfecto, gracias. Miren, entonces acá, ¿saben? Ven acá, esa escotadura, pequeñita. Esa es la parte que se apoya en la parte más alta del peñasco del temporal. Ustedes han visto la base de cráneo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la porción petrosa del temporal? Y tiene un vértice arriba, la parte acá, justamente el cerebro se apoya acá, en esa parte. Eso se llama escotadura o también se dice muesca, ¿no? Una muesca. Y ahí entonces ponemos un alfiler, justo ahí, miren, justo ahí, color morado por si acaso. Y ubicamos la parte más alta y ahí hacemos una línea convencional, ¿sí? Imaginaria, tomamos como referencia justamente, así. Y eso se llama la cisura perpendicular o parieto occipital externo. La cisura perpendicular o parieto occipital externa, ¿correcto? Entonces ya tenemos tres cisuras, ¿verdad? Ahora vamos a ver que ellas nos dividen o nos delimitan a lóbulos o al hemisferio cerebral en lóbulos, ¿correcto? Entonces vemos que por delante de esta cisura central o de Rolando encontramos el lóbulo frontal, pero a su vez está por encima del surco lateral, ¿verdad? Dicho de otra manera, podemos ir por encima del surco lateral o de Silvio y por delante del surco central o fisura central o de Rolando encontramos el lóbulo frontal, ¿verdad? Frontal, frontal. Por detrás de la fisura central y algo por encima también de la fisura lateral de Silvio, tenemos entonces el lóbulo parietal. El lóbulo parietal. Entonces, por detrás de la fisura central o de Rolando, y algo también por encima de la fisura lateral o de Silvio, encontramos el lóbulo parietal. ¿Correcto? Entonces, y por debajo de la fisura lateral o de Silvio, o también dicho de otra manera, por debajo del lóbulo frontal, parte del parietal, encontramos el lóbulo temporal.
temporal, ¿verdad? Ahí está el lóbulo temporal, ¿verdad? El lóbulo temporal. Y por detrás de la cisura perpendicular o parieta occipital externa se encuentra el lóbulo occipital. Y es pequeño, ¿verdad? El lóbulo occipital, muy pequeño. Entonces, ¿cuántos lóbulos tenemos? 4 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si separamos aquí la cisura lateral, ahí profundamente vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Pero no lo vamos a abrir porque nuestro hemisferio, nuestro cerebro no queremos maltratarlo, ¿no? Pero sabemos que ahí está, dentro, se encuentra el lóbulo de la ínsula. Eso a lo testiniano, adentro, lo también le llama el valle silviano. Eso se llama el valle silviano, adentro. Por eso es el lóbulo de la ínsula. ¿Ah? Entonces ya tenemos ahí cara lateral, en su vista lateral. ¿Ya? Ahora, vamos a reconocer aquí, en cada lóbulo presenta circunvoluciones o giros y surcos, ¿correcto? Vamos con el lóbulo frontal entonces. Miren, el lóbulo frontal presenta 3 surcos. Miren, 3 surcos. ¿Eh? Vamos a ver que presenta un surco frontal superior, ¿verdad? Un surco frontal inferior, y un surco prefrontal. Un surco prefrontal, ¿correcto? Prefrontal. ¿Ok? Mire, entonces surco frontal superior, blanco. ¿Esto es fucsia? Surco frontal inferior, amarillo. Surco precentral, ¿correcto? O prerolándica, pues. ¿Verdad? Entonces tenemos por arriba del surco frontal superior la circunvolución o giro frontal superior, ¿verdad? Luego por debajo tenemos, y por encima del surco frontal inferior, tenemos la circunvolución o giro frontal medio. Por debajo del surco frontal inferior tenemos la circunvolución o giro frontal inferior, ¿verdad? Circunvolución o giro frontal inferior. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, ¿correcto? Y acá luego tenemos acá, miren, esta circunvolución precentral o también llamada circunvolución frontal ascendente. La circunvolución precentral o prerolándico, circunvolución frontal ascendente. Entonces tenemos ¿cuántas circunvoluciones en el lóbulo frontal? 4 circunvoluciones. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, circunvolución frontal ascendente o precentral, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Todo bien? Sí. Ahora vamos al lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal es el que se encuentra por detrás, ¿verdad? De la cisura central o de Rolando. Entonces, vamos a ver que si hay un surco precentral, hay un surco post-central o post-rolándica, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ok? Ahí está. ¿Sí o no? Verde por si acaso. Uno nunca sabe, ¿no? Miren. Y de acá, miren, parte o se va hacia atrás, sale una rama o llamado surco intraparietal. El surco intraparietal, no sé de color le vamos a poner, será este. El surco intraparietal. Viene por acá, continúa, ¿no? Así. El surco intraparietal, ¿correcto? Ese surco intraparietal nos divide al lóbulo parietal en 2 lobulillos. El lobulillo parietal superior,
el lobulilio parietal inferior, ¿correcto? Lobulilio parietal superior y el lobulilio parietal inferior. ¿Todo bien? Muy bien. Ya está el lóbulo parietal. Ahora vamos al lóbulo temporal. Ahí está el lóbulo temporal, aunque está un poco maltratado, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a reconocerlo, miren, sus surcos, sus circunvoluciones y giros. Entonces lo primero que tenemos acá es el surco temporal, mejor dicho, superior. El surco temporal superior. Acá, miren, acá se ve, aunque está maltratado, este es el surco temporal inferior. Entonces vamos a poner ahí sus alfileres, el surco temporal inferior, ¿verdad? El surco temporal inferior. Entonces, si tenemos dos surcos temporales, por encima de él tenemos la circunvolución o giro temporal superior, ¿verdad? Por debajo del surco temporal superior tenemos la circunvolución o giro temporal medio. Medio o medio. Por debajo del surco temporal inferior tenemos la circunvolución o giro temporal inferior. ¿Correcto? ¿Todo bien? Bien claro, ¿no? Creo, ¿no? Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. ¿Correcto? ¿Puedes girar un poquito, por favor? Por supuesto. Gracias. ¿Todo bien? Sí, si no ve nada, decir. Ah, caramba. Me está siguiendo, me está siguiendo. Esa es la forma de seguir con el libro. En teoría igual. En teoría también debe ser usted consulta. Miren, en el lóbulo occipital no hay mucho que decir. Sin embargo, acá vamos a terminar algo, antes que se nos olvide, ¿ya? Ustedes ya reconocen la circunvolución temporal o giro temporal superior y que se va a continuar por acá, mírenme, con esta. Pero sabemos que este es el lobulilio parietal inferior, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero el giro temporal, la circunvolución temporal media, también viene por acá y como que hace esto, ¿ve? Así, como un ángulo. Y ahí está lo interesante, ¿no? Entonces decimos que ese de acá es la circunvolución o giro supramarginal. Blanco, la circunvolución o giro angular. Angular. Un ángulo, ¿verdad? Angular. Supramarginal, angular. Y eso nos va a servir, ¿saben para qué? Te lo voy a poner acá más o menos, ¿ya? Supramarginal es el morado. Sí, supramarginal, angular. Esto nos va a servir para áreas, pues, ¿ya? En el occipital, como les decía, no hay mucho que decir. ¿Sabe por qué? Porque no en todos los sujetos se ve, por ejemplo, ¿no? Miren, acá tenemos esta cisura que está acá, se ve un poquito acá, que es el surco calcarino, porque en la parte medial se ve todo, la fisura calcarina. Hacia el lateral se ve apenas, pero eso sí se ve, sí o sí se ve, de todas maneras eso de parte del surco calcarino. De ahí que a veces suele presentar un surquito acá, que insisto, no se ve en todos los sujetos o las personas igual, y decimos pues el surco semilunar, y a su vez decimos el lóbulo semilunar, o el giro, o mejor dicho el giro semilunar, porque hay una cisura, un surquito también llamado horizontal, también se llama horizontal, pero insisto, no en todos los cerebros que vamos a ver lo vamos a encontrar, ¿ya? Pero este de acá sí lo encontramos, la surco calcarino, eso sí lo encontramos, ¿ya?